¿Puede el pueblo judío todavía recibir el perdón por sus pecados, aunque hoy día ya no exista el templo, tampoco ya no se dan los sacrificios de los animales en el templo? ¿Sí o no y por qué? Muchas gracias por todos ustedes por estar aquí, realmente lo aprecio bastante. Mi nombre es Dr. Sánchez o también me pueden llamar Amiel Shimon. Gracias por estar aquí en otro episodio de Investigando la Biblia. Y si no lo han hecho, por favor, like el video, compártelo, y si tienen una pregunta o un comentario en lo que yo diga en este video, ponlo aquí abajo y realmente lo apreciaría bastante. La razón por qué quiero hablar sobre esta pregunta, quiero analizar esta pregunta, es porque últimamente he tenido la oportunidad de hablar con diferentes tipos de cristianos, de diferentes ramas, y me he dado cuenta en todas las conversaciones que esta pregunta o este tema siempre sale y siempre me dicen: mira, ya el pueblo judío, ellos ya no tienen el templo, ya no dan los sacrificios animales en el templo. Entonces, si ya no están haciendo eso y si el templo, el santuario ya no está ahí, ¿cómo es que el pueblo judío puede recibir el perdón por sus pecados? Ya no es posible. La única forma es que tiene que creer, tener fe en la muerte y la resurrección de Jesús, porque Jesús vino aquí y murió. Él recibió el castigo por todos nosotros. Él lo recibió, y el Nuevo Testamento y las escrituras hebreas hablan de que el Mesías tiene y tenía que hacer esto y que ya lo hizo. Obvio, dependiendo de qué tipo de cristiano uno es, si uno es católico o protestante o otra rama del protestantismo, la forma en que uno ve la muerte de Jesús va a ser un poquito diferente. Vemos que en el catolicismo se enseña otra teoría, se enseña la teoría de la expiación, de la satisfacción, pero los protestantes, otros cristianos que vienen de ese linaje o del protestantismo, están enseñando otra forma de ver la muerte de Jesús, llamado la sustitución penal. Ahora, hay muchas similaridades, pero sí hay diferencias en cómo estas diferentes ramas del cristianismo ven a la muerte de Jesús. Ahora, obvio, en este video no voy a hablar en detalle de eso, pero sí es fascinante ver la diferencia. A lo mejor en otro video puedo hablar en más detalle sobre las diferencias. Pero, regresando, cuando muchos cristianos me dicen lo que acabo de mencionar en el principio de este video, lo que me viene a la mente es, y esto a lo mejor va a sonar ofensivo, pero no es ofensivo. Hay muchas personas que solamente van a malinterpretar esto. Es que muchos cristianos son ignorantes. Ahora, cuando yo digo eso, no estoy diciendo que son estúpidos o bobos o que no entienden. No. Cuando digo que alguien es ignorante, solamente significa que no saben algo. Y a lo mejor hay muchas buenas razones por qué uno no sabe algo, directamente o indirectamente, nada más. Y lo que me he dado cuenta es que muchos cristianos nunca, obvio, no todos, pero muchos no han leído o estudiado o investigado desde el principio de Génesis hasta el final de las escrituras hebreas, y no han estudiado la teología del judaísmo y por qué el pueblo judío cree ciertas cosas y por qué el pueblo judío no puede aceptar a Jesús como esa ofrenda, como esa sustitución penal, y que Jesús murió por nuestros pecados. No entienden. Ahora, la razón por qué digo que muchos cristianos tienen esa ignorancia, porque muchos constantemente me hablan sobre el templo y los sacrificios. Ahora, si uno lee el Pentateuco, la Torah, por ejemplo, Levítico capítulo 4, Números capítulo 15, obvio, yo diría lea todo el libro de Levítico y todo el libro de Números, pero esos capítulos específicos nos vamos a dar cuenta de que los sacrificios o las ofrendas de los animales que se daban en el templo, cuando había un templo, esos eran para los pecados que no eran intencional, eran para pecados que uno cometía por accidente. Entonces, el pecado más leve, el pecado más chiquito, las ofrendas cubrían esos pecados, pero nada más. Si uno cometía un pecado adrede o porque uno quería rebelarse en contra de Dios, una ofrenda de animal no podía cubrir ese pecado. No se podía hacer. Muchos cristianos no saben esto, se confunden y creen que los animales o que la sangre perdonaba cualquier tipo de pecado, y diría es porque hay textos que a lo mejor se confunden. Por ejemplo, el texto de Hebreos 9:22, que muchas veces también me leen esos textos, ese texto en particular, donde dice que sin la sangre no hay perdón por pecado. Y en muchas Biblias conectan a Hebreos 9:22 con Levítico capítulo 17.
pero es un mal entendimiento. Pero ya hice un video hablando de esos dos textos, pero en el futuro puedo hablar otra vez de esos dos textos. Porque en la teología cristiana, en el Nuevo Testamento, sí se enseña de que el Mesías tiene que morir por tus pecados, que sin la sangre no hay perdón por pecado. Se enseña de que Jesús murió por nuestros pecados. Él es esa ofrenda, Él es esa sustitución. Hay muchos textos que hablan esto en el Nuevo Testamento. 1 Pedro capítulo 2, Efesios capítulo 2, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5. Y entiendo por qué en la cristiandad se cree esto. Completamente entiendo. También mencionan muchas veces Isaías 53, pero como yo ya he hecho otros videos, en el judaísmo, en las escrituras hebreas, nunca se ha visto dentro del judaísmo que ese capítulo se habla sobre un Mesías que va a morir por tus pecados. Hice un video hablando de que realmente dentro del entendimiento judío de las escrituras hebreas, qué es lo que realmente Isaías 53 está hablando. Entonces, si no lo han hecho, vayan, vean ese video. Pero si quieren que haga más videos de ese capítulo, sin problema, solo déjenme saber aquí abajo, ¿ok? Entonces, primeramente, las ofrendas y el templo, todas esas ofrendas eran para el pecado más chiquito, para los pecados que se hacían por accidente, ¿ok? Ahora, si usted le pregunta a un judío educado, a un judío educado en la Torá, en las escrituras hebreas, ¿cómo es que el pueblo judío recibe perdón por sus pecados? Te diría, bueno, si es un pecado accidental, las ofrendas y el templo. Si no es un pecado accidental, entonces la caridad que uno da, según el libro de Proverbios, y también el proceso del arrepentimiento, la teshuvah. Teshuvah significa en hebreo regresar al camino correcto, o también se puede traducir como arrepentimiento, pero es un proceso. ¿Qué es lo que significa realmente arrepentirse? Y hay 3 principios básicos que las escrituras hebreas enseñan. Bueno, son 3 principios que uno tiene que hacer para recibir el perdón por los pecados, porque cuando yo hablo sobre este concepto con muchos cristianos, me he dado cuenta de que no entienden o quieren saber específicamente, y entiendo completamente, quieren saber qué significa, qué es ese proceso de arrepentimiento, qué es lo que uno tiene que hacer. Y obvio, les voy a mostrar con algunos textos cómo se hace eso. Ahora, obvio, hay otros principios que pueden ayudar que el proceso de arrepentimiento puede llegar a un nivel mucho más alto espiritual, pero lo básico, el proceso de teshuvah básico son 3 principios. Y sin esto, no has hecho teshuvah, no has hecho arrepentimiento y no puedes recibir perdón por tus pecados. Número 1 es tienes que lamentar lo que hiciste. Número 2, tienes que abandonar el pecado. Y número 3, tienes que ser vidui, esa es la palabra en hebreo que es confesión. Tienes que confesar tus pecados a Dios. Esos son los 3 principios y quiero enfocarme en esos 3 principios en este video. Y encima de eso, no hay ningún capítulo que dice que el Mesías tiene que morir por tus pecados, porque el judaísmo, en la teología del judaísmo, en las escrituras hebreas, no se enseña que alguien puede morir por tus pecados, o una persona inocente, una persona justa puede recibir el castigo que tú te mereces por tus pecados. No se enseña eso. Vemos que hay muchos diferentes textos y historias dentro de las escrituras hebreas que nos da evidencia de que las escrituras hebreas no enseñan ni soporta esta idea de que, pongamos el Mesías a un lado, de que una persona justa o inocente puede morir por tus pecados, recibir el castigo por tus pecados. No existe. Ezequiel 18 es un capítulo entero donde el profeta Ezequiel le enseña al pueblo de que mira, Dios quiere que tú te arrepiéntate y regresa a mí y yo te aceptaré. Dios quiere que nos arrepentimos y que nos acerquemos a Él. Pero también dice, nadie puede recibir el castigo por tus pecados. El inicuo recibirá el castigo por su iniquidad y el justo recibirá las cosas buenas por lo bueno que hizo. También vemos este concepto en el libro de Jonás, capítulo 3 y 4. Estos no judíos, los ninivitas, recibieron perdón por sus pecados. Ellos lo recibieron, Dios los perdonó, pero ¿qué hicieron? Cambiaron su forma, cambiaron sus hechos, ayunaron y cambiaron completamente, como acabo de mencionar, y Dios los perdonó. No hay esta idea de que otra persona inocente o buena o un grupo mejor o que el pueblo judío recibió el castigo por sus pecados. No existe eso. Y la razón por qué, por ejemplo, el profeta Ezequiel estaba hablando de este concepto de que nadie puede morir por tus pecados o recibir el castigo por tu pecado, es porque en aquel entonces
durante esa época habían otras religiones paganas que enseñaban de que un bebé, de que una virgen, una persona inocente, que otra persona puede morir para ti o puede recibir el castigo por tus pecados. Existían estas religiones, estas ideas, y Ezequiel estaba enseñando al pueblo judío: Dios no acepta esto, Dios no quiere esto. Ya vemos desde el principio de la Torá de que Dios no acepta sacrificios humanos. Con la historia de Isaac y Abraham. Abraham casi mata a su propio hijo, y Dios le manda un ángel y dice: mira, no mates a tu propio hijo. Ahí claramente, desde el principio, Dios no quiere un sacrificio humano, no, para nada. Pongamos esto a un lado, vamos a regresar a esos 3 principios de la Teshuvah, ¿ok? Y si tienen sus Biblias, pueden leer, vamos a leer Proverbios 28:13, que dice: el que encumbre sus transgresiones no tendrá éxito, pero al que las confiesa y las deja se les mostrará misericordia. Si analizamos este texto a profundidad, nos vamos a dar cuenta que aquí nos demuestra, nos enseña esos 3 principios básicos del arrepentimiento. Hay otros textos que también nos enseña esto en las escrituras hebreas, pero me quiero enfocar aquí en este. Dice, vamos a leer la segunda parte primero. Dice: pero al que las confiesa. Si uno confiesa algo, es porque uno sintió culpabilidad, uno lamentó lo que uno hizo. Entonces, si uno confiesa, es porque te sientes culpable y te quieres arrepentir, estás lamentando lo que hiciste. Entonces ya ahí mismo, aquí ya se está hablando sobre este concepto de confesar. Y si tratas de esconder tus transgresiones a Dios, no tendrás éxito, dice. Tienes que confesarlo. Confesión es uno de los principios. Si uno confiesa es porque uno lamenta lo que uno hizo. Es lógico esto. Eso es otro principio, la lamentación de lo que uno hizo. Y el último es: pero al que las confiesa y las deja, se les mostrará misericordia. Si ¿dejas qué? Dejas el pecado. Deja el pecado y dice aquí: Dios te mostrará misericordia. Aquí mismo están los 3 principios. Primeramente, lamentar, dejar el pecado y decir: no quiero hacer esto más, y confesar tu pecado. Si uno cometió un pecado que uno no ha hecho en el pasado, esta es la orden. Primero, lamentar el pecado, abandonar el pecado y confesar lo que acabas de hacer a Dios en tus oraciones. Pero ¿qué pasa si esto es un pecado que has hecho vez tras vez tras vez? Obvio, significa a lo mejor que es una adicción o es un pecado que realmente te va a costar más dejar, o vas a tener que pelear más y vas a tener que orar más y acercarte más a Dios y hacer más cosas y elevar tu espiritualidad para tratar o para eliminar completamente este pecado. Entonces la orden es un poquito diferente en este caso. Tienes que primeramente dejar el pecado, porque si uno vez tras vez tras vez sigue cometiendo el mismo pecado, claramente no estás lamentando lo que estás haciendo, porque lo sigues haciendo. No importa cuál es la aplicación. Entonces, primeramente tienes que dejar el pecado completamente y decir: no quiero hacerlo, Dios, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Abandono este pecado. Después de abandonar el pecado y demostrarlo con tus palabras y acciones a Dios que lo estás haciendo, que lo has dejado, ahí ahora puedes lamentar y sentirte mal y sentirte esa culpabilidad. Y después, obvio, el tercero es confesar tu pecado en oración a Dios. Ahora, si están interesados por qué es así, por qué la orden cambia, a lo mejor en otro video puedo hablar de este concepto. Quiero leer un texto más, que es Isaías 55:7. Ahora, en este texto también se mencionan estos principios, pero se mencionan en una orden diferente que aquí. Isaías 55:7. Deja el inicuo su camino y el hombre dañino sus pensamientos, y regrese a Dios, quien tendrá misericordia de él, y a nuestro Dios, porque él perdonará en gran manera. Aquí se está hablando sobre una persona ya inicua que parece que ha cometido este mismo pecado vez tras vez, como la segunda forma en que acabo de mencionar. Entonces, primeramente dice: deje el inicuo su camino, abandona el pecado, para de hacer esto, y el hombre dañino sus pensamientos, y regrese a Dios. Deja el pecado, deja todo eso, ahora regresa a Dios. ¿Ves? Regresar. Teshuvah es primeramente ahora dejar el pecado, lamentar. Entonces vemos cómo la orden ha cambiado. En el otro texto la orden fue diferente. Regresa a Dios, quien tendrá misericordia de él. Dios nos quiere perdonar. Él va a tener misericordia contigo. Dios entiende por qué nosotros cometimos este pecado. Él entiende. Ahora, obvio, eso no es una excusa. Tenemos que
tratar lo mejor y averiguar formas de cómo evitar el pecado, pero Dios nos quiere perdonar. Él nos tiene mucha misericordia y compasión, nos tiene paciencia. Él quiere perdonarnos, pero hay que abandonar el pecado y regresar a Él, como aquí dice, quien tendrá misericordia de Él y a nuestro Dios, porque Él perdonará en gran forma, en gran manera. La forma en como Dios perdona y como usted y yo perdonamos es completamente diferentes. Esos son los 3 principios básicos en cómo el pueblo judío hace Teshuvah hoy día. Entonces, les quiero dejar con usted una pregunta. Yo sé que si usted es cristiano y está viendo esto, yo sé que a lo mejor su forma de ver el arrepentimiento y cómo recibe perdón por sus pecados es diferente. Entiendo completamente. Pero si usted examina y investiga y ve que el templo y las ofrendas era para pecados que no eran intencionales, ¿ok? Y si usted sabe y se da cuenta que el pueblo judío no ve Isaías 53 o otros capítulos que habla de que el Mesías tiene que morir por tus pecados, y que la Biblia hebrea, según Ezequiel 18 y otros textos, nos da la forma en cómo el pueblo judío podemos recibir perdón por nuestros pecados por este proceso de Teshuvah. Si usted ve todas estas pistas juntas, se puede dar cuenta, a lo mejor usted no está de acuerdo, pero ahora puede entender por lo menos un poco más por qué el pueblo judío no puede aceptar a Jesús como esa sustitución penal. No podemos, porque nuestra propia, lo que nos dijo los profetas y lo que Dios nos dijo nosotros al pueblo judío según los profetas, todos estos textos, la evidencia es el contrario. Si usted, otra vez, usted no tiene que estar de acuerdo, pero si ve toda esta evidencia y lo pone juntos, a lo mejor podrá entender un poco más por qué el pueblo judío piensa de tal forma. Y ese es el propósito de este canal, de investigar la Biblia juntos. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, like y video, compártelo y hasta la próxima.